Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Poetas y Salvajes. Aquí ellos y os... Ay, mira, está Guillermo. Me ha hecho ilusión. Aquí los salvajes son ellos, Carlos y... Los salvajes y los poetas. Carlos y Sara, y yo pues me agrego, soy una agregada al clan. Y aprendiendo cada día de un poquito más, ¿no? De la poesía, no de la poesía de redes, ni de la poesía de llenar libros, ¿no? Sino de la poesía de verdad, de la que nace de dentro y de la que desgarra. Y hoy hemos venido a hablar de quienes escriben desde el borde, ¿no? De esos que tienen un pie dentro del mundo y otro pie por ahí colgando. Y me gustaría, antes de empezar a hablar de los poetas que habéis sugerido hoy, que explicaseis eso, ¿no? Que explicaseis lo que es poetas que escriben al borde del abismo. Es que suena. Bueno, Sara, tú que más o menos has elegido el tema, te endoso el primer marrón. Bueno, sí, bueno, pero se pueden entender varias cosas, ¿no? Porque yo creo que los tres poetas de los que vamos a hablar hoy son bastante diferentes entre sí y cada abismo de cada uno, de hecho, es distinto, ¿no? Pero bueno, yo creo que un poeta del abismo o de ese desborde son poetas que se salen pues de lo convencional, tanto en la escritura como en la comprensión de lo poético, del hecho poético y bueno, de las redes del mercado, ¿no? Muchas veces, ahora hablaremos de ellos, pero sí que es verdad que son poetas que han estado un poco pues fuera de todo lo que es el foco, ¿no? Comercialmente y escrituralmente también, ¿no? Entonces tienen propuestas que son alternativas, que son distintas, que no siempre son comprendidas o que son valoradas a destiempo, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco estar en el abismo, ¿no? Esos ejercicios también muchas veces éticos o escrituras que son, no sé, que son duras, ¿no? Duras también de asimilar, de comprender, de sentir y eso. Bueno, pues yo por eso propuse, ¿no? Llamarlo así, pero podríamos quizás haberlo llamado de otra manera, no lo sé. Suena poético también, ¿verdad? Sí. A mí, Si me preguntaban. vamos a hablar en el programa también de motivos para escribir. Y a mí, motivos para escribir literatura y motivos para escribir poesía es el abismo. El abismo es un motivo para escribir. Y o sea, el abismo es un camino siempre cercano, siempre en el borde de la poesía. Así ha de ser. La literatura que está en el abismo, para mí es la literatura que cuenta algo. Y nos parecía interesante pues dedicarle este programa a poetas que han escrito conociendo ese abismo y sabiendo que hay una frontera que si la pasas no vuelves y te mantienes ahí. Para mí me parecía un motivo suficiente para hablar sobre estos poetas. Pues muy interesante, la verdad. Pues vamos a hablar de tres poetas. ¿M? Vamos a hablar también con Guillermo Martín después en la entrevista, el bibliotecario de la Biblioteca Pública Municipal Alfoz de Quintana Dueñas y compañero de viaje en los encuentros con Calleja, parte del equipo Calleja. Y luego en la pregunta del melón hablaremos de la autopublicación compulsiva, ¿no? De ese superávit de ego que no sabemos muy bien cómo se gestiona o si tiene al final un límite esa gestión, ¿no? Que parece que es la eterna insatisfacción, el siempre más y más. Y luego ya terminaremos el programa con los comentarios de la gente que nos esté escuchando y viendo. Y bueno, hasta el próximo programa, que espero que no tardemos tanto, ¿verdad? Porque se nos ha hecho un poquito largo. Sí, Sí, es que ha habido motivos de presentaciones, de actos en concreto de poesía, de literatura, que nos han obligado a dejar un espacio quizá
demasiado largo para las ganas que tenemos siempre de hacer este programa. Se nos hace largo, ¿verdad? Sí. Si os parece, vamos a ir presentando a los poetas que habéis elegido. Leo el poema y luego vosotros pues comentáis acerca del poema y de la poeta o del poeta en cuestión, ¿no? Empezamos con Susana Teno. Y el poema que de los dos que me diste a elegir, he elegido el que yo creo que más he entendido, ¿no? El que y que me parece también muy acorde pues, al 25N, ¿no? A la fecha que hemos celebrado esta semana. ¿Por qué grita esa mujer? Me voy a poner las gafas, con vuestro permiso, que si no hago una letra. Vale. ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? Anda a saber. ¿Esa mujer por qué grita? Anda a saber. Mira qué flores bonitas. ¿Por qué grita? Jacintos, margaritas. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué grita esa mujer? ¿Y esa mujer? ¿Y esa mujer? Vaya a saber. Estará loca esa mujer. Mira, mira los espejitos. ¿Será por su corcel? Anda a saber. ¿Y dónde oíste la palabra corcel? Es un secreto. Esa mujer. ¿Por qué grita? Mira las margaritas. La mujer, espejitos, pajaritas que no cantan. ¿Por qué grita? Que no vuelan. ¿Por qué grita? Que no estorban. La mujer y esa mujer. Y estaba loca mujer. Ya no grita. ¿Te acordás de esa mujer? Bueno, pues es una fenómena, Susana Tenón, Zenón, no sé cómo, Zenon, no sé cómo se pronuncia. Pues si queréis os hablo un poquito de ella. Esta escritora es una escritora argentina pues de origen judío y era muy amiga de Alejandra Pizarnik y de distintas autoras de esta generación del 50, del 60 en Argentina. Pero bueno, a diferencia de Pizarnik, ella no tuvo el éxito, pues eso, entre compañeros poetas y el reconocimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, estuvo un poco más al margen de lo convencional. Una cosa muy interesante de Susana, bueno, yo es una autora que he conocido este año en el máster que estoy haciendo y la verdad que me dejó, os la tenía que presentar también a vosotros, no sé si la conocíais antes, porque a mí me dejó tuerta, ¿no? Es una autora que además de ser poeta y escritora, es fotógrafa y es traductora. Y una cuestión muy interesante de su obra es que incluso hace una combinación de las tres artes. Tiene una serie de poemas que traduce, ay, no sé de qué autor, de un autor francés, lo tenía por aquí, ya se me ha olvidado. Y ella los combina con fotografías e incluso la traducción que ella decide hacer tiene también su parte interpretativa, ¿no? Entonces es una autora sumamente interesante y que, bueno, me plantea varias cuestiones. Era una poeta lesbiana que también nos habla de ese silencio, de esa sexualidad, ¿no? Que al fin y al cabo termina expresándose en su poema, en su poesía. Y una cuestión muy interesante de Susana, que también me hace pensar, y luego vamos a hablar de ello, es una poeta que publica muy poquitos libros. De hecho, publica 5 libros nada más. Eh, para mí el último, Ova Completa, es el más brutal. Creo que el poema que has leído es de Ova Completa. Y bueno, entre el tercer libro que publicó en el 67, dejó transcurrir muchísimos años, ¿no? Hasta el cuarto, que lo publicó ya en el 84 y finalmente el último, que es en el 87. Entonces, es una autora que, bueno, que se tomaba con mucha calma el ejercicio de la escritura, que se planteó años pues eso, de pensamiento estético, bueno, pertenece también a la estética del silencio, ¿no? Se replantea, igual que otra autora que vamos a ver después, pues la incapacidad del lenguaje, ¿no? Muchas veces y los límites del lenguaje para la expresión.
Y bueno, yo os animo a leerla. A mí me hubiera gustado también leer algún poema de estos que digo que combina con imágenes, pero bueno, lo tenemos un poco complicado, pero todos tenemos internet en estos tiempos modernos y podemos acudir a ella. y buscarlos. Eso es. Yo haría una triple invitación a la gente que nos está escuchando para que indaguen y se metan en la literatura de estas dos autoras y este autor, porque los poemas que estamos presentando tienen también un impacto visual y tienen una estructura. Y es interesante también leerlos Mm, en su medio, es interesante también visualizarlos. Si os fijáis, la lectura que has hecho comete saltos de tiempo, de ritmo, todo siempre manteniendo el contenido, manteniendo el mensaje, manteniendo la incógnita. Yo creo que son poemas a leerlos con los ojos, aparte de escucharlos con los sí. oídos. Siempre va De a hecho, estar el ella contenido ahí, juega mucho, sí, con eso. claro. Hay Pa- un pa- libro, su primer libro, es que ese es genial, que se llama Distancias, que empieza con un poema que se llama La Rueda y tú no entiendes nada, absolutamente nada del claro, poema, pero ese poema abre el poemario y cierra el poemario, pero después de la lectura de todo el poemario, el poema cobra sentido al final. Entonces es una autora que efectivamente que juega mucho con la distribución claro. espacial, pues eso, con todo, con los metatextos también, ¿vale? Es una autora que tiene mucha filosofía detrás y mucha interpretación política, entonces, bueno, muy interesante. Sí, sí, pero tienes razón, hay que verlo. Es que son poemas también que juegan mucho con la estética, con Claro, la claro. poesía visual, ¿no? Mm. Ujú. Pues pasamos al siguiente, si os parece, o algo más que decir de Susana. Bueno, pues simplemente eso, a destacar que ha sido una poeta que no ha sido reconocida, pero sí que es verdad que a partir de su muerte y sobre todo gracias a otra de sus amigas poetas que se llama María Negroni, pues ha sido recuperada, la han publicado y bueno, pues parece que ya la están dando su lugar, ¿no? Y Argentina, yo espero que... Ah, Argentina. sí, sí, ella es Sí. argentina, sí, sí, sí. Curiosamente, bueno, son poetas que además viven momentos muy difíciles, ¿no? De represión o de bastante complicación política y también su poesía tiene que ver con eso, ¿no? Lo que se puede decir, lo que no se puede decir y lo que se dice, aunque no se pueda ¿Cómo se decir. dice, Yo os verdad? invito a leerla, es muy interesante, porque en el poema este que tú has leído es claro, es un claro poema, ¿no? De una lectura política, de denuncia además A la machista, opresión, ¿no? ¿no? Claro, y realmente pues no hay una denuncia directa, ¿no? O sea, no se están diciendo las cosas como lo diría un titular de prensa, pero se están diciendo, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante ese juego que tiene ella con el lenguaje en fin, no sé, muy recomendable. Pues pasamos al siguiente, a Leopoldo María Panero, y empiezo a leer el poema En la iglesia del silencio. En la iglesia del silencio, en la escuela del desastre, he aprendido a luchar contra la vida, a reírme de mi vida, que regala a los demás el cáncer del poema, la enfermedad de la piel que se llama poema. La vida es solo el vuelo de un insecto sobre la página que no existe. Las moscas que vuelan en torno a la página se ríen. Uy, que vuelan en torno a la página. Es que esto es un poco complicado, ¿eh? Sí, sí, lo Se es. ríen de mí los hombres y solo queda la nariz de Pinocho sobre la página en vano, sobre el desierto de los monos, monos que abrazan a monos en el desierto. Y la página se ríe del hombre como si fuera un insecto. Ahí estamos. Eh, de Leopoldo María Paneros ya hemos hablado, creo que en este programa. La vez que hablamos hicimos una cosa y yo volver a hacer lo mismo. Tengo aquí su fotografía, la fotografía de gran Leopoldo que era una fotografía que pertenecía a otro gran poeta, Antonio García, que no está con nosotros, y que su hermana tuvo la gentileza
de hacer que yo la conservara y la conservo con mucho cariño. Leopoldo María Panero es de esos novísimos españoles que presentó Castellers en su obra. Lo dividió en dos fases, donde estaban los seniors y la coqueluche, como él los llamaba. En uno estaba el Vázquez Montalbán poético y estaba José Luis Álvarez y otros poetas, y él estaba pues junto a Pérez Ferrer, Ana María Mois, Vicente Molina Foix, pues estaba Leopoldo María Panero. La verdad es que si hay un ejemplo de poeta del abismo y de poeta asentar en el malditismo es Leopoldo María Panero. Es un poeta que, pese a ese malditismo, yo creo que fue de los primeros que consiguió entrar en una editorial como cátedra. Eh, Esta gente escribía, así como la generación anterior, pues tenía una actitud frente a la vida de pelea. Esta gente de la generación del 68 y del 70, pues era una contracultura que escribía pues desde la desafección hacia todo, incluso hacia el futuro. Es un ejemplo claro de desafección hacia el futuro Leopoldo María Panero. A lo largo de su vida, su dura y trágica vida, pasó temporadas en la cárcel con su lucha antifranquista, porque empezó siendo un luchador antifranquista, pero luego se enganchó a la heroína. De hecho, a la heroína le dedicó un poemario en el 92 que es maravilloso. Es para leer ese poemario. Y luego, pues, tuvo varias facetas de su vida en la que estuvo en un psiquiátrico y terminó, de hecho, en un psiquiátrico en Gran Canaria, que creo que le llamaba el manicomio del doctor Alfonso Inglot o algo así. Y él allí encontró su lugar donde le dejaban salir del manicomio a caminar, beber vino, mear en las paredes y hacer poesía, y era su lugar. Yo creo que este poema pues, es un ejemplo de su forma de escribir y tiene, yo lo elegí porque además hay elementos referenciales de su poesía que siempre aparecen o aparecen esporádicamente por época. Los monos son una constante en la poesía de Leopoldo María Panero, que representan la inconsciencia, la indiferencia ante el sufrimiento, la destrucción de la persona camino de la poesía. También comenta la página en blanco. A mí lo de la página en blanco siempre... Fijaros que nunca es una página en blanco porque no encuentre las palabras. Yo creo que es una página en blanco que es una subversión contra el silencio físico. Y me parece que él utiliza su forma de escribir desde una forma de escribir directa, fuerte, sencilla, pero es una jodida explosión de experiencia de vida. Yo creo que es un poeta fundamental, es un poeta que pienso que se está descubriendo más ahora que durante principios del 2000 y los 90. Yo creo que quizá le pagó un peaje por todos sabemos que las enfermedades mentales pues tienen un estigma enorme, y yo creo que pagó ese estigma, pero me parece que es uno de los poetas de los que tenemos que tener siempre, siempre presente. Ese estigma y que pertenecía a una familia de poetas, ¿no? Entonces al final había ahí como una lucha entre de qué panero estamos hablando. Pero desde luego de todos los paneros él es el más, como has dicho, es el subversivo, es el marginal y es el brutal en todo caso. Una pregunta sí que se me ocurre. Estos poetas, ¿no? que escriben, como decís, al borde del abismo, por su vida, o sea, que también son sus vivencias, ¿no? Su manera de ser y de estar en el mundo no es, al parecer, normal o lo que se llama normal, ¿no? Pero también su lenguaje y su manera de expresarse está con un pie colgando, o sea, hay que cogerlo, ¿no? Todo con hilos, tan fragmentado, tan simbólico. Sí, yo creo que, a ver, la dificultad de estos poetas y también, también el hecho de que no tengan éxito de masas es que es una poesía que no siempre es fácil de acceder o sea, no es una poesía
sencilla ni transparente, ¿no? O sea, te tienes que sentar y hay que leer con calma. Eh, y sobre todo es una poesía de difícil asimilación, ¿no? No es una poesía para estar viendo mientras tienes de fondo, yo qué sé, la televisión puesta, ¿no? O sea, requiere silencio, que requiere quietud, y requiere, yo creo, una serie de esfuerzos mentales y de asimilación que no siempre estamos dispuestos como lectores a ofrecer, ¿no? O sea, a la mayor parte de los lectores nos gusta a veces cosas sencillas que nos distraigan, que no nos hagan pensar mucho y estos autores pues te hacen el esfuerzo de pensar, de entender primero qué es lo que te están diciendo y después pues lo que te dicen nos habla de otras cosas, ¿no? Que duelen. Entonces, bueno, pues yo creo que la dificultad viene por muchos lados, por muchos lados con ellos. Sí. Yo creo que es fundamental este tipo de, bueno, la poesía en general y la literatura, hay que contextualizar. Entonces tú cuando vas a leer a estos autores o estas autoras, contextualiza. En ese día y en esa hora te sientas a leer ellos, a leerlos y te sientas al abismo. Ese día en que tú estás cerca al abismo, siéntate a leerlos. Te sientas, los lees, te olvidas de todo, cierras el mundo exterior y te concentras en tu mundo interior y los lees. Eso, sí quiero decir que es una literatura sencilla. Solo necesitas meterte y vas bajando como en un tobogán y todo te va cuadrando y lo vas entendiendo todo. Si hacemos ese ejercicio, si lo hacemos en ese contexto, yo creo que volverás a caer en esa literatura y te harás un fiel de ese tipo de poesía. Pues vamos a por la tercera, si os parece. Vamos por Gloria ella. Gervit, no sé exactamente cómo se pronuncia, ¿eh? Yo tampoco, y como lo has pronunciado me parece estupendamente. ¿Y de qué madre huyó? Huyó, se titula el poema. ¿Y de qué madre huyo? ¿Y qué madre huye de mí? Dichoso aquel que huye de su madre, dice Lezama Lima. ¿Y yo de quién huyo si traigo el útero dentro? ¿De quién si no puedo salir de esa matriz? No puedo salir y la madre está fría y está cumplida. Y yo allí, hambreándome de su hambre, allí dentro de esa madre que tuve, allí dentro de esa madre que me inventé, y nos devoramos la una a la otra, y no nos saciamos, y la madre también soy yo. Bueno, pues ahí está Gloria, que a ver, cuando a mí me parece interesante hablar de esta escritora porque me parece que también tiene una propuesta súper interesante, ¿vale? Entonces, si os parece, os presento un poquito. Ella es una autora mexicana. Sus padres, bueno, también es de tradición judía. Sus padres fueron migrantes en México. Y bueno, es una autora en el que el tema de la tradición religiosa de su familia es fundamental, ¿no? O sea, es un eje poético eh, en su poesía, ¿no? Y en cómo asimilar esa tradición. A ver, ella tiene toda su poesía reunida, porque solo creo que al principio, no recuerdo bien qué era, pero creo que al principio publicó como dos libros, pero después decidió que su proyecto poético iba a ser otro y que iba a tener un solo libro. Que tituló Migraciones. Entonces, de ese libro de Migraciones, a lo largo de su vida, hizo hasta 12 ediciones, ¿no? En la que en cada nueva edición, pues a lo mejor añadía algo, mutaba algo de los poemas, cambiaba algunas cuestiones, ¿no? Entonces es también su propuesta es la de un poema que constituye ese único libro, es un solo poema, ese único libro, y además es un poema que está vivo, ¿no? Que ha ido cambiando, que ha ido evolucionando hasta su versión final, que es la que nos dejó finalmente. Entonces, a mí me parece un proyecto poético fascinante. Nuestro profe nos contaba que en la última edición ya iba el editor ya iban a mandar a imprenta el libro y ella se puso en contacto y dijo, fuera todos los títulos del poema, no quiero que haya comas porque quiero que para dar esa sensación de fluidez y de libro, o sea, y de poema,
¿no? De que todo el libro es un solo poema, una sola vida. Quitad títulos, quitad comas y dejadlo todo así. Entonces, bueno, me parece que es una autora me parece que es una propuesta muy interesante. De nuevo hablamos, ¿no? De ese cuidado. Ella, en las múltiples reinvenciones o reescrituras, ¿no? De los procesos de reescritura de migraciones, como os digo, fue añadiendo poesías, fue añadiendo poemas, pero también fue quitando otros. O sea, hay un ejercicio también ahí de reescritura, de revisión continua. Y bueno, lo que os comentaba al principio, bueno, es que hay muchas cosas que quisiera decir, ¿no? Para ella la escritura es algo sagrado, ¿no? Y es algo que en ese sentido ha de cuidarse y ha de trabajarse, ¿no? Y de revisarse y de rehacerse. Entonces, a mí me parece muy bonita esta experiencia de lo poético, ¿no? Como algo sagrado y que uno ha de llegar a ello desde ese sumo respeto y desde ese replanteamiento continuo. Y bueno, como os dije, ella era de tradición judía y casi todo su poemario es un eje fundamental, ¿no? La asimilación precisamente de esa tradición y lo que es ella como mujer. Entonces, porque ella quiere, o sea, ella se da cuenta de que reniega de su tradición en el sentido, bueno, hay cosas como que ciertas costumbres y tal que no pueden hacer las mujeres, ¿no? Entonces ella quiere seguir siendo judía porque es lo que la une también al hilo familiar de las mujeres en su familia, ¿no? Pero quiere revertir ese judaísmo, ¿no? O esa creencia. Entonces me parece que es muy interesante. Y bueno, pues a ver qué más puedo deciros. Hay un discurso místico y sagrado. De hecho, el poema este que hemos visto lo podemos leer de varias formas, ¿no? Yo cuando me acerqué a él lo leí directamente pues como una lectura contra la madre, ¿no? Pero luego interpretándolo en clase y tal, pues es verdad que podemos hablar también de esa tradición, ¿no? O sea, la madre representa esa tradición de la que me quiero separar, quiero ser otra cosa, pero al mismo tiempo forma parte de lo que soy, ¿no? También lo que ha sido mi tradición y exige ese esfuerzo de interpretación y de invención de una tradición nueva, ¿no? Que es una especie de contradicción, intentar inventarse una tradición, ¿no? O hacer una tradición reinventada. Entonces me parece una autora muy interesante en cuanto al proyecto poético y en cuanto a al mensaje que da. Está muy presente también la sexualidad. Es una autora que escribió también dejó grandes periodos de silencio, pero, o sea, el grueso de la obra de Migraciones lo escribió en los últimos 10 años de su vida, ¿no? Entonces, también hablamos de una autora cauta, con sus momentos, con su reflexión. Y bueno, a mí la idea del poema vivo, de la obra como un poema y la vida como un poema y el poema como la vida, me parece maravilloso. Fijaos que hablamos de literatura latinoamericana y hemos recorrido de Argentina a México, recorremos un mundo entero de sensaciones, de formas de escribir, de ser. A mí la forma de escribir de México me encanta, es una explosión. Esa gente escribe con la tierra y con tequila en las tripas. O sea, esa gente cuando escribe va por todas y no hacen prisioneros. Y a mí me gusta muchísimo su forma de escribir. En este poema, tal y como dices, fíjate, la contradicción constante de la madre, de apartar de ti algo que sabes que eres pero que no quieres serlo. O sea, me parece un poema que es un ejemplo claro de escribir en el abismo, porque seguramente cuando ella se inspiró en ese poema, cuando surgió en ella la necesidad de escribirlo, estaba en ese abismo. No se está más cerca de un abismo que cuando estás confrontando algo de tu propia naturaleza, y yo creo que ella lo está haciendo en ese poema. Hay una cuestión muy interesante que en este poema no se ve,
que no sé si lo he dicho hace un momento, pero en esta poeta la sexualidad está durante todo el poemario y Ujú, además hay una sexualidad que no habla de una sexualidad interpretada con el hombre, o sea, hay un intento también de irse contra el patriarcado, hay una sexualidad descubierta en sí misma, ¿no? Entonces nos habla mucho del sexo, del erotismo, de la masturbación femenina, a la vez que la tradición judía. Entonces hay como un intento de juntar todo esto y ujú. de reinterpretarlo. Que como tú dices, Carlos, es muy abismal, ¿no? Y yo creo claro, que las circunstancias que hay en su vida fueron fundamentales, pero también quiero que no es una poesía tipo autobiográfica, ¿eh? Porque no se puede acercar uno a la obra de Gloria Gervais y pretender entender que estás leyendo una biografía. No, no hay una biografía detrás de esto, también hay un replanteamiento y una reflexión continua poética y sobre el lenguaje poético y lo que supone interpretación pues eso, de lo que es la tradición. De hecho, una de las limpiezas que ella hizo en las distintas reediciones de Migraciones fue que fue eliminando todo lo autobiográfico, todo lo que mostraba demasiado de sí misma Ujú. y lo fue puliendo un montón, sí. Me has llamado la atención lo que comentas del poema vivo, porque algunos escribimos un poema, yo entiendo como un poema, algo escrito, y una vez escrito cierras una puerta y vas al siguiente piso del edificio. Y me llama la atención la interpretación de Sí, un poema que en continua, yo no sé, pero yo no quiero volver nunca a un poema mío, ¿sabes? Y me llama la atención que ella lo haga. sí, sí, como un organismo, pues eso, con su propia vida, que Ujú, dependiendo de tu momento, no sé, yo de hecho he sentido esa necesidad de hacer porque ya sabéis que he tenido mis problemas con tejidos y yo he sentido la necesidad de decir, joder, es que a lo mejor este libro tiene también que mutar o, ¿no? No sé, a mí me parecen conceptos muy interesantes y no sé, veremos. Bueno, yo qué sé, que son cosas, son propuestas poéticas que van un poco ujú. también fuera de lo normal. Y bueno, yo creo que esta autora ahora también ya no vamos a tener más reescrituras de migraciones porque ya ha fallecido, ¿no? La última es ya la obra final. Pero bueno, sí que es cierto que es una obra que cada vez que la leamos, de hecho, va a revivir de una manera distinta. A mí me parece preciosa la idea de vida así. Mm, Concebir un poema, ¿no? Un libro, un poemario como un ente vivo, ¿no? Con vida propia. mm, Y eso con una es. evolución, además, ¿no? Que también supongo que está condicionado por la evolución de la propia autora, aunque no sea autobiográfico, sino su manera, ¿no? De ver el mundo y de ver la Sí, vida. y su concepto de entender sobre todo el lenguaje poético, lo que es su Claro. poética, ¿no? A mí eso me parece muy interesante. Mm, Entonces también se ve su crecimiento, ¿no? Como poeta. O sea, a mí me parece, me ha dejado completamente. De hecho, al final del poemario es verdad que hay como esa asunción y se logra realmente eh, reinventar esa tradición, asumirla, pero replanteada y ahí el poema acaba de manera bastante positiva, ¿no? Y es verdad que es un poemario que hay una especie de tensión continua, ¿no? De enfrentamiento, pero el final es reconciliador, la verdad. Me lo voy a pedir para Reyes. Creo que va a ser un juicio interesante, muy, muy Sí, interesante. hay que Pues nos leerlo vamos a... despacito. Sí, sí, no, no, eso es para irlo saboreando. Con un Sí, cafecito y que se enfríe totalmente. rápido porque te quedas ahí inmerso en el texto, ¿no? Que estás leyendo. No, no, Eso es no, pero buenísimo. con un cafecito no, con tequila. O sea, un cafecito no es para este tipo de poesía. No, no, Pero ponte sí yo algo voy a... duro que es como hay que leer esto. A Sí, mí yo me ya gusta mucho tampoco. también porque normalmente hablamos de la poesía femenina y siempre hablamos de casi de las mismas autoras, ¿no? Que además tienen un tono intimista y yo cuando leo a estas autoras
que te dan un hostiazo, ¿no? Que de repente aquí no hay nada de intimismo, lo que se supone que, ¿no? A mí me parecen magistrales y yo creo que además nosotras como mujeres, Conchi, es que hay una cosa aquí que explota. Cuando las lees explota dentro de una misma y que te hace replantearte también muchas cosas respecto a tu propio, a, no- a lo que somos, ¿no? A Entonces, cómo bueno, no sé. concebimos, ¿no? En nuestra perfección a veces también, ¿no? Mm, De lo que nos rodea. Pues muy, mm. muy interesante, muy interesante. Nos vamos a ir al siguiente bloque, o sea, vamos a ver Ujú. si encuentro a A ver, a Guillermo ver. aquí. Yo creo que lo he encontrado, ahora vamos a ver si nos contesta. A ver si esta vez tenemos suerte. Yo creo que sí que está invitado ya, ¿eh? Está invitado, sí. Ahí ¡Hombre! aparece ¡Hombre, algo. hombre, Sí, hombre! sí. ¡Hola! Pero no sale, hoy está enfadado y no sale. Dice, ahora voy y no salgo. Es que, Voy, voy. Ah, Ah, ahora Soy, sí. soy un, soy un neófito en estas historias, ya lo sabéis. Bueno, Bueno, hola. buenas, buenas, ¿qué tal? Nada, buenas aquí estamos. tardes. Un bibliotecario en el abismo. Sí, sí Gracias a que la la terapia, tomo. gracias a la Sí que terapia que tengo contratada con MC, de sacarme en estas historias de directos que me encantan. O sea, es que tiene mucho miedo. Yo le llevo a la tele, a la radio, habla aquí en directo. Y es terapia de choque. O sea, ¿ves? Te pongo al borde del abismo. es que ya me está chocando a veces. Bueno, Bueno, nada, Guillermo. que muchas gracias por esta doble invitación, porque en la última ocasión no pudimos contactar al final. Pero bueno, Sí, fue culpa mía que te suprimí. bueno. Te censuró Fue en culpa. realidad, ¿eh? Sí, es lo que tiene esto. Es que vamos aprendiendo. Nosotros también, este programa también está vivo. Vamos aprendiendo a medida que vamos avanzando, ¿verdad? O sea, poquito a Sí. poco. Mm. Guillermo, a mí me gustaría preguntarle a Guillermo, así para empezar, ¿no? Luego que él desvíe un poquito la respuesta por donde quiera, porque como no he hablado con él, pues tampoco le he dicho que le voy a preguntar, ¿no? Pero me gustaría que me comentase su concepto, ¿no? De la biblioteca rural como refugio cultural. A ver qué te parece, Guillermo. ¿Cuál es tu visión? Bueno, como os he comentado, los bibliotecarios y bibliotecarias estamos todo el tiempo en el abismo. Sobre todo porque, bueno, pues ya sabéis cómo los presupuestos a nivel municipal, que están siempre, pues bueno, la cultura es algo un poco residual. Mm. Entonces, solemos luchar para cambiar esta historia por parte de los políticos y para eso hay que hacer mucho trabajo y hay que estar muy, muy involucrado. Bueno, hay muchos, yo pertenezco a una asociación de profesionales de bibliotecas y estamos un poco en contra de estas dinámicas que se están llevando por parte de los políticos de externalizar el servicio bibliotecario en empresas de servicios que al final lo único que hacen es mantener bibliotecas como contenedores de libros, donde se ejerce el préstamo y para de contar. Entonces nosotros lo que luchamos es por convertirnos y configurarnos como bibliotecas del siglo XXI. Espacios de transformación, de promover la conciencia crítica en la ciudadanía. Bueno, es ser un poco punta de lanza de todas estas cosas que son muy necesarias para seguir generando un poco de conciencia crítica en todas las personas. Qué interesante, me encanta. Os he dejado sin palabras, ¿no? Me parece fascinante, ¿no? Aquí se me conoce como el bibliotecario interesante. Se está Sí, por ahí No, picando pero lo que está escuchando. sí. Es que es muy Bueno, interesante lo que dice. requiere mucho trabajo porque a mí me gusta mucho trabajar con los niños y con las niñas y al final te tienes que aprender hasta los nombres para que, bueno, y es una gozada salir a la calle como me ha pasado esta tarde y una niña que estuvo antes de ayer que te diga ¡Guillermo! ¡Guillermo! Y qué dices, guay. bonito. sí, es una gozada y cuando recibes a los niños del colegio y todo esto, pues bueno.
intentas, y pasa lo mismo con las personas mayores, o sea, lo que intentas es crear ese enganche y ese sitio que es una biblioteca que tiene que ser un lugar seguro donde se informa, donde se forma, donde se intenta romper con la brecha digital. Y estoy todo el día promoviendo formaciones de certificados digitales, bueno, pues para que las personas tengan esa capacidad y esa autonomía en relación a la comunicación con las administraciones en esto que han inventado nuevo de, bueno, la administración electrónica. Vamos. Que al final es despersonalizar un poco el trato con el ciudadano, pero bueno, para eso estamos nosotros, para ser un poco puente de comunicación y bueno, y acoger a las personas de manera como se merecen. O sea, que es que lo que buscamos son dar servicios de calidad y es lo que tiene que ser. Ya sabemos, estamos todo el día luchando porque tener una sanidad pública de calidad, tener una educación pública de calidad, pues servicios culturales también de calidad. Por supuesto. Porque las personas lo merecen, porque para eso están apostando con sus impuestos. Y entonces, pues los gestores también tienen que devolver esta calidad. Yo he tenido la suerte de vivir en directo, de vivir físicamente lo que sucede en esa biblioteca mágica de Quintana Dueñas con esa gente maravillosa que estáis allí. La verdad es que ir allí es abrir una puerta a gente que tiene la literatura en el corazón, a gente que hacéis un trabajo fundamental, que si no lo hacéis vosotros y vosotras, no lo va a hacer la administración. Y la verdad es que me he encontrado un lugar maravilloso que se me ha quedado en el corazón y que en cuantito pueda, por supuesto, volver a hacer la visita. Aprovecho para el agradecimiento público a el servicio que dais a las personas que estamos al día, cómo nos tratáis. Y bueno, la verdad es que vas allí y es un viaje maravilloso porque está también el museo este que enseñas, que enseñas tú, el Museo Calleja, hacéis ahí los famosos encuentros Calleja que tienen ya un significado importante en la literatura de Castilla y León y aquí en Madrid los conocemos y los seguimos todos esos días que lo hacéis. Y a mí, joder, viendo el bagaje que lleváis en este año y medio, no sé cuánto llevarán en cuantos callejas, pero hoy llevarán un año y medio por ahí, ¿verdad? O dos, no lo sé. ¿Qué sentís cuando miráis atrás? 17, vamos, ya. ¿Qué siente un bibliotecario cuando mira atrás y ve ese camino? ¿Cuál, perdón? ¿Qué siente un bibliotecario cuando mira atrás y ve ese camino que estáis haciendo? Pues sobre todo mucho agradecimiento a los autores y las autoras que venís hasta aquí. Como dijo MC en la penúltima, me parece que fue, es una biblioteca muy pequeña y son lugares pequeños donde se hacen cosas o se intentan hacer cosas grandes. A mí me provoca mucha satisfacción ver cómo las personas, edición tras edición, vuelven con una sonrisa, con unas ganas de participar, de estar y bueno, pues no hay más que ver el éxito bueno, soy un poco, a ver, soy bastante modesto, pero la verdad es que están teniendo mucho éxito las presentaciones. Esto es también gracias, por supuesto, al gran equipo y a nuestra nuestra directora MC que nos trae a gente tan potente como sois vosotros, o sea que es muy satisfactorio, es una satisfacción, no os lo podéis ni imaginar. Y sobre todo hablando con otras compañeras y demás, claro, que hay sitios donde se hacen presentaciones literarias y bueno, pues a veces incluso que el autor se encuentra solo, o con el bibliotecario, la bibliotecaria, o 5 personas, y la verdad es que llenar el espacio tan reducido que tenemos, que lo transformamos de una manera tan bestial, y verlo lleno, verlo repleto, o sea, es una gozada, es una gozada. Y sobre todo la implicación de la gente, porque nuestras presentaciones duran 2 horas. Y todavía tenemos casi que empujarles para que sea. Bueno, tú lo sabes, Carlos, y vienes en febrero. O
sea, te vas a sorprender porque vas a ver el cambio de decorado que hemos hecho ahí. Bueno. Y el guitarrista que tenemos, ¿verdad, Guillermo? Sí, Mariano Mangas es un, bueno. Y todo todas estas cosas surgen, yo creo, porque cuando las cosas se hacen con pasión, con ganas de hacer las cosas bien, yo recibo un sueldo y lo que intento es hacer las cosas de la mejor manera posible, porque lo merece el público. Y el haber generado estas sinergias con MC y con el equipo y cómo se ha ido sumando las personas y la pasión que se contagia entre todos para seguir sorprendiendo a los autores y a las autoras y al público es Lo pasamos impresionante. bien, o sea, nos lo pasamos bien, ¿verdad, Guillermo? Es que cada reunión con unas risas garantizadas. Sí. Terapia Y, también para nosotros. Y bueno, y Mariano Mangas es que, bueno, me imagino que lo habrá contado MC, ha supuesto un punto de inflexión bestial porque ya meter un poco de música de acompañamiento, él nos dijo, nos asesoró de cómo poner las luces, de cómo crear el espacio para que sea todavía más acogedor. O sea esperando que vengáis los dos y que lo disfrutéis. Y que lo disfrutéis, porque lo que buscamos es que los autores y las autoras sean los protagonistas y que sean los primeros en disfrutar de la experiencia. A mí me parece súper interesante el éxito, ¿no? O sea, parece que estas cosas no les van a interesar a nadie y entonces parece que esa es la excusa perfecta para no hacerlas, para no proponerlas. Y me gusta mucho el empeño que habéis puesto en este proyecto, ¿no? Y se ve que a la gente sí nos gusta la cultura, nos gusta la calidad, nos gusta que nuestros hijos tengan oportunidades, no, la gente mayor, ¿no? O sea, un espacio así funciona. Entonces, me parece muy guay que hacer una difusión del éxito y reconocer ese éxito, porque eso puede suponer que se haga en otros sitios, porque es verdad que estamos ávidos de cosas así. Y es verdad que ahora mismo las bibliotecas se convierten en algo completamente aséptico, ¿no? Donde ya el bibliotecario, por lo menos yo en muchas bibliotecas aquí en Madrid, ya ni siquiera interactúas con el bibliotecario, ¿no? El bibliotecario creo que solo está para recoger los libros de donde los dejemos, del depósito, y colocarlos en una estantería. Entonces se ha convertido todo en una frialdad y a mí esa cosa de cultura, de hacer ese espacio de encuentro, de crítica, pues eso, de vida, me parece muy interesante. Y se van sumando iniciativas porque los puntos de encuentros también, ¿verdad, Guillermo? Sí. Quería comentarte, Sara, que esto que comentas es muy importante y es la despersonalización que pretenden en todos los ámbitos. Y bueno, hay propuestas de automatizar bibliotecas. O sea, tú eliges como los McDonald's ahora, ¿no? Que eliges el Mac pollo, el Mac leches y te lo sirve una máquina o lo que sea. Pues esto es algo parecido que quieren instaurar y que tenemos que luchar para que las bibliotecas sean humanas, sean sitios de encuentro, de poder participar, de poder charlar y luego pues también la cultura de lo local, pues esto es lo mismo. O sea, hay bibliotecas que compran bibliotecas rurales. Es que claro, el problema viene en relación con la primera pregunta que me ha hecho MC. Las bibliotecas rurales, en la mayoría de los casos, son bibliotecas gestionadas por una única persona. Y muy pocas horas. Yo tengo la suerte de tener un horario completo y bueno, y tengo también varios trabajos a mi cargo. Yo soy un profesional glam, por decirlo de alguna manera. Yo llevo el archivo municipal, llevo la biblioteca, llevo el Museo Calleja y en todo, o sea, y podía dedicarme simplemente a la biblioteca a prestar libros, pero creo que la ciudadanía necesita algo más que eso. Total. Pues para terminar, comenta de los puntos de encuentros. Sí, es lo que te iba a decir, sí, que otro de los proyectos que nos hemos lanzado a él
bueno, que este sí que tiene un poquito menos de acogida por parte del público, son los puntos de encuentro. Que son sitios donde damos palabra a asociaciones, a personas que tienen un saber hacer y que quieren compartirlo con la ciudadanía. Entonces es un lugar idóneo pues para que lo puedan hacer. Y Qué bueno. entonces estamos haciendo esas cositas y bueno, es trabajo, ¿eh? Todo esto requiere mucho trabajo, mucha dedicación y bueno, y mucha cartelería, muchas redes sociales que me encantan. Pero bueno, sí, sí. Pero bueno, estamos hablando de menos acogida, pero comparada con los encuentros con Calleja. Quiero decir que cuántas Sí, sí. presentaciones quisieran tener la acogida que tienen los puntos de encuentros. O sea, aquí, ¿sabes? Sí, bueno, Es que nos hemos acostumbrado mal y ya todo nos parece poco. la verdad es que me paso de optimista y siempre pongo mis 60 sillas. Pero, pero hay veces que se llenan con 15, bueno, como ha pasado hace poco con la asociación Aura de Fademur, de mujeres rurales, y bueno, que fuimos 15, me parece que fuimos 15 personas, ¿no? 16 personas, y ellas encantadas, dices, es que en otros sitios Claro. somos 4, o sea, que Claro. encantadas de Luego que la nos hayas. integración de las personas que están, que eso también es importante, ¿no? O sea, que dices, son 15 personas, pero que no paran de hacer preguntas, que están interesados por el tema, que no es que ha Sí, bueno, pasado por alguna casualidad. sí, Bueno, la verdad es que sí, que promovemos mucho el diálogo y la participación de las personas que hasta aquí llegan, o sea, que Qué muy bien. contento. Y luego, bueno, pues que vamos, todo esto ha surgido, estos proyectos, estas historias han surgido gracias a coger la joyita que tenemos al lado de la biblioteca, que es el Museo Calleja, que Calleja, bueno, pues si venís ya bueno, a Carlos ya se lo interprete, pero Tisara, pues cuando quieras ya sabes que tienes que venir. Y Calleja fue, pues bueno, un regeneracionista de finales del siglo XIX que lo que pretendía era democratizar el acceso a la cultura. Entonces, Claro. nosotros nos hemos contagiado de esa filosofía y lo que estamos intentando es democratizar y llegar a la mayor parte de la población con estas propuestas Ujú. culturales. Estupendo. pues Muy ya interesante. te voy a tener que suprimir, Guillermo. Lo siento mucho. No, escucha, solo dos cositas, solo dos cositas. Ay, vale, venga. La última vez que me invitasteis me quedé con mucha pena porque quería haberos presentado pues este libro de Gloria Fuertes que lo tengo, bueno, en el corazón Ay, Qué maravilla. desde que nací. Bueno, o sea, me lo regaló mi madre y es una ay, qué joyita, bonito. el camello cojito y es pues eso, son como villancicos poéticos, bueno, pues con el trasfondo bueno, de no la guerra, sí al Sí, amor y todas estas claro. cosas. Y luego como he visto que queréis hablar de Leopoldo María Panero, como soy archivero, también tengo mi propio archivo Hala. particular. He recuperado del año 97 en la Facultad de Letras de Vitoria, que es donde estudié. Tuvimos la suerte de tenerle presente a Leopoldo María Panero. Bueno, todos estábamos con esto de la película del desencanto y, joder, que viene Leopoldo Claro. María Panero, buah, buah. Como era una película de culto y todos éramos muy, muy culturetas, pues allí nos presentamos y la verdad es que fue impresionante su calidez y bueno, también su enfermedad mental, que fue 1 hora y media, se bebió 6 Coca-Colas y se fumó un paquete y medio de cigarros. O sea, y luego tuvimos la suerte de salir a tomar algo por ahí, nos lo encontramos en un bar y pues me hizo pues una dedicatoria. Qué Anda. chulo. Qué Que guay, por favor. nunca he entendido lo que pone porque pone para Guillermo, pero lo demás no he entendido, pero sí, sí. La verdad es que la Qué poesía es maravilla. la poesía es totalmente de abismo y sí, sí, es una locura. Es una locura. Y nada, quería participaros en todo esto Qué y, guay. Muchas gracias. y agradeceros vuestra acogida. Es una acogida parecida a la que hago yo, ¿eh? Pero, ¿verdad, Carlos? Así que nada. Pues muy Muchas bien, gracias. Guillermo. Muchísimas gracias, ¿eh? ¿Has visto? ¿A qué te has sentido bien y a gusto?
Sí, sí, bueno, los minutos previos son un poco duros para una persona como yo, pero bueno, se agradece otro choque de estos, Concha, pero tampoco hace falta que me pongas en más tesituras de estas. Vamos la próxima. Venga, pues un abrazo, Guillermo. Espero Vale. pronto. Muchas Muchas gracias. a vosotros. Hasta luego. A ver, ¿te suprimo o te vas? No, suprímeme, que si yo todas estas cosas no sé tampoco cómo funcionan. Te dejo los honores, que ya tienes experiencia. Voy, suprimido. Vale. Oh. Pues una gozada, ¿verdad? Se le ha oído caer. ¡Pum! Una gozada. Y es que además tenéis que, a mí algo que me encanta de la biblioteca, que siempre que vas hay niños por ahí pululando y están como en casa, ¿no? Quizá eso Maravilla. también tiene mucho que ver que es un pueblo, ¿no? Pero a mí me parece maravilloso. Incluso estamos en el Club del Totalmente. Estómago y el otro día yo estaba hablando y digo, yo descubrí quién eran los Reyes Magos y me dicen, ¡shh! Que ha entrado un niño. Y yo, que es que entran como que estuviesen en casa, ¿sabes? No puede estar el bibliotecario, pero puede estar el niño por ahí. O sea, que Qué muy, guay, qué muy bonito. bien. Bueno, pues Bueno, ya vamos al siguiente bloque, ¿eh? Ahora ya vamos a sacar las uñas. Con el ah, cuchillo para partir el melón, ¿no? Vamos a hablar de la autopublicación compulsiva, ¿no? De ese exceso de ego que parece que solamente se sacia publicando libros, libro tras libro, ¿no? En lugar de disfrutar del proceso, parece que solo se disfruta del resultado. A ver, ¿qué podéis contar al respecto? primero decir que ha sido difícil para nosotros y para mí decidirnos a hablar sobre esto porque sabemos que puede herir sensibilidades y sabemos que vamos a ser todavía aún más señalados de lo que orgullosamente lo somos, cosa que tampoco que nos importe mucho. Pero tiene razón de ser. Fijaros qué casualidad que leí hace, creo que fue ayer o anteayer, en un artículo que con el Banco Santander de por medio se había fusionado el Antia Publishing con la editorial, creo que es el símbolo de la autopublicación, Círculo Rojo. O sea, mueven un volumen brutal de libros. De hecho, se comentaba que ahora mismo, para que veáis que es motivo de debate este asunto, se están publicando más libros autopublicados que libros clásicos de editorial. O sea, estamos hablando que Círculo Rojo movió unos 40.000 títulos. O sea, me parece una auténtica locura entre esas dos editoriales. O sea, quiere decir que algo está pasando. Eh, yo me acuerdo hace poco con otro autor que hizo una publicación, tuve una especie de debate hace años, no voy a decir el nombre porque no está aquí, y ahora le di la razón porque yo creía que es, este acceso a escribir iba a producir una explosión del pensamiento, una explosión de la comunicación y ha sido todo lo contrario, ha sido una explosión del ego y del yo. Al igual que ahora mismo te encuentras unas colas inmensas en un museo y ojalá a la gente le interesara tanto la cultura que da un museo o en comparación con esas colas, o vayas donde vayas, te vas de vacaciones a cualquier sitio, o sea, el presentismo siempre está ahí, siempre todo el mundo tiene que hacer algo. Tengo la sensación de que en la literatura ha pasado ha pasado exactamente lo mismo. Y antes escribir era una especie de refugio, porque escribir era, como no encajas, tienes que escribir, como no estás, tienes que escribir. Ahora da la sensación de que es una prolongación de un selfie, siempre está yo, siempre está la persona ahí. Es difícil decir esto cuando, por ejemplo, un tipo como yo acaba de publicar un poemario y mucha gente dirá, bueno, tú sacas un libro, bueno, no es un libro autopublicado, pero bueno, tú publicas un libro, ¿qué tienes tú que no tengan los demás para poder autopublicar? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo general de autocrítica y hay que darle a la literatura el contenido y el respeto que se merece. Ahora mismo hay más escritores y escritoras que lectores y lectoras. Yo creo que eso es algo ahí que no.
que no termina de encajar. No sé cómo lo veis vosotras. Mm. Sí, hay una saturación ya importante. Conchi, dinos tú, tu opinión. Y Como bueno, lo has mi resumido, opinión, un una poco, saturación importante. Sí, es que Así se yo me cierra un encuentro en ese debate. estado de... Es que claro, la saturación provoca también un problema de difusión de lo que realmente a lo mejor es más interesante, ¿no? Entonces al final yo tengo la sensación de que el exceso hace que se pierdan muchas cosas. Entonces, bueno, pues y provoca agotamiento también, ¿no? En los lectores o en los posibles lectores, porque al final te encuentras con tanta variedad que es difícil no acabar extasiado ya de todo, agotado y poder encontrar qué es lo que realmente quieres, ¿no? O lo que te gusta, pues se yo complica. ahí tengo un poco el, el concepto, la idea, que no va a sonar muy popular, que lo que hacen es sacrificarnos a los amigos. O sea, publico el libro y me Totalmente. lo compran los amigos y te puedes comprar un libro al año, ¿no? Pero 3 libros al año dices, macho, ya, córtate un poco, ¿no? O sea, que no sé, es algo, mira, estaba buscando un dato, dice, el 96% de los libros publicados venden menos de 1.000 ejemplares y el 86% de los títulos publicados venden menos de 50 copias al año. Creo que es bastante significativo, ¿no? O sea, lo de vendérselo a los amigos. Entonces, creo que hay que plantearse también, ¿por qué? Porque esto denosta un poco, ¿no? El tema de la literatura y de los libros y lo que hacen es pensar que todo vale, cualquier cosa Mm. vale. O sea, yo busco mis poemas, digo poemas que pueden ser los cuentos, ¿eh? No estoy hablando de poesía o de narrativa, que he escrito de pequeña y yo se los voy a llevar a Círculo Rojo o cualquier editorial de autoedición y claro, mientras pase por caja me lo van a publicar y me van a decir que soy muy bueno y que todo está genial, ¿sabes? Te lo preparan, te preparan el pack para llevar, incluso pues te lo dejan en casa, como el de Telepixa o el de pues uno, o el de, vamos, o el de Globo, ¿no? Y te dejan ahí y aquí tiene usted sus libros. Según lo que hayas contratado en el pack, pues tienes un número de presentaciones, mm, depende, pues fíjate dónde, o sea que tú igual eres de Burgos y tienes que presentar en Toledo, por ponerte un ejemplo, y luego además una firma en la feria del libro que tú te suena, porque te venden humo, además te venden humo, ¿no? Vale, como experiencia vale. O sea, yo lo compro, ¿no? Que alguien dice, jo, me apetece y tal. Pero una vez que pasas por esa experiencia, hacerlo de manera recurrente, si sabes lo que es que no entiendo muy bien dónde está la gracia en tener tu libro publicado. No lo sé. Además, hay una especie de experiencia del autoengaño, ¿no? Porque, o sea, yo eh, creo que al final las editoriales o las editoriales estas que trabajan con autoediciones, pues han visto ahí un nicho de mercado de la hostia, han dicho, pues ahí vamos, ¿no? Porque al final el ser humano, los seres humanos somos muy pequeñitos, ¿no? Y es como que necesitamos todo el rato esa necesidad de reafirmarnos, ¿no? Y nuestro ego necesita, ¿no? Esta especie de autoevaluación y de autoelevación, ¿no? Entonces, es verdad que yo lo que percibo es que hay una falta muchas veces de crítica con uno mismo, ¿no? Y por eso me permito publicar a lo mejor 2 libros al año, 3 libros al año, porque realmente creo que mi poesía merece esa valía, ¿no? Pero, o mi escritura, o mis novelas, y no hay una crítica, no hay una reflexión. O sea, es que hay a veces que pienso que el engaño que todo el entorno editorial ejecuta contra los autores y contra las autoras, al final ese engaño lo ejecutamos nosotros mismos, para con nosotros mismos. Entonces, bueno, pues es una pena porque
esto es como la tele, ¿no? Que es verdad que antes había 2 canales, ¿no? Pero sí que veíamos programas a lo mejor más culturales, ¿no? Ahora el exceso de plataformas, el exceso de películas, de producciones, al final te provoca saturación. O sea, yo me pongo por la noche esto y me paso una hora eligiendo el programa que voy a ver. Cuando ya llego al programa estoy exhausta solamente del hecho de haber intentado encontrar algo, ¿no? Entonces, yo creo que al final la saturación del mercado provoca también ese agotamiento y bueno, lo que tú dices, ¿no? Que al final echamos manos de amigos, y ya no solo por el hecho de te voy a comprar 3 libros al año, sino te voy a apoyar en 4 actos, en 5 actos, en 17 actos que hagas al año, o sea, no puede ser, ¿no? Porque al final se nos va a perder, no sé, yo creo que se pierde un punto ahí de... Hay, hay una cosa que me parece fundamental. Cuando escribes y publicas tanto, lees poco. Por desgracia, se está perdiendo el sentido de leer. Y nos saltamos ese paso de la lectura para querer ser protagonista de algo que quizá pues puede que no nos corresponda. Como veréis, yo quizás soy el más el menos diplomático en estas cosas porque como bueno, estoy donde estoy, pues me importa bastante poco lo que piense la gente, pero es que es así. Además, voy a dar un dato que lo estoy viviendo y que lo estamos viendo ahora mismo en redes. O sea, se están haciendo presentaciones, nos está pasando con compañeros y compañeras, en las que están prácticamente vacíos los sitios. Se están haciendo presentaciones que antes se hacían, siempre nos juntábamos 15, 20, 25 personas, se hacen presentaciones con 4 o 5 personas. Claro, es que llega un momento que aprietas, 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 exprimes, exprimes, exprimes y la cosa no da para más. Se publican en libros, pero tiene que haber cajas de libros importantes por ahí en muchas casas sin vender. Y eso, pues, me imagino que también les provocará a la gente una desazón importante. Yo creo que todo mercado tiene una capacidad de absorción y creo que eh, el de la literatura yo creo que está sobrepasado. El de la paciencia yo creo que también está sobrepasado. Y como bien dices tú, Sara, además es impulsado por estas empresas que no son Claro. editoriales. Ojo, que la gente dice, mi editorial, no, no, perdona, son empresas de servicios de edición, no son una editorial, empresas de servicios de edición. Y que en el 99,9% publicas tu libro, pasas por caja y si te he visto no me acuerdo. O sea, no Sí, van a hacer absolutamente nada por ti. Tú tienes tu libro y tú te enfrentas al mundo, te van a decir, sí, este va a estar en la FENAC, en el Corte Inglés, sí, o en la Feria de Frankfurt, ni de coña. O sea, tú te encargas de todo y bueno, tú ya tienes tu título ahí, pero, hombre, yo creo que cuando te pasa eso ya 20 y tantas veces, hay que empezar a claro, pensar el tema, a ¿no? eso me refiero. O sea, que al principio la propia ilusión te puede cegar, pero llega un momento en que tú ves lo que es este circo editorial. O sea, que no hay que ser muy listo para saber. O sea, que si dices, bueno, pues si me apetece ver mi libro impreso, pues voy a una imprenta, hago y me lo llevo todo, y me lo pongo en la mesita de noche, y ya tengo mi libro y ya está. O sea, yo Yo pienso, o recomiendo una sea, cosa. Mira, sé que estas cosas cuestan un dinero joder, todos estamos un poco apretados económicamente. Em, Cualquier empresa de estas de servicio de edición, si tú le entregas un libro con 200 páginas en blanco o que con abecedario A, B, C, D, te lo va a publicar igual. Y te va a decir, hostias, qué bueno eres, qué buena eres, cómo has puesto el abecedario. Y te lo va a publicar igual. Hay gente que se dedica, que te hacen valoraciones de tu texto. Entonces, a veces es bueno, yo sé, porque yo los pago y sé que valen un dinero. Pero si te hacen un informe editorial y tú le pides a la gente, no, quiero que me digas si esto es algo publicable o es un truño. Yo creo que es importante pasar ese filtro para que te pongan en tu sitio y tú, bueno, pues esto lo compartimos entre amigos, yo lo comparto entre amigos los jueves poemizados, pero a lo mejor esto no es para escribir un libro. Y yo creo que ese pasito sería bueno hacerlo porque no sé, nos evitaríamos además otra cosa que no se comenta, pufos económicos importantes.
que hay gente aquí que se está dejando dinero porque le prometen una cosa que luego no va a pasar. Y hay gente que, oye, cualquier cosa te ha gastado 1.000 pavos rápidamente, ¿eh? Sí, sí. Hay Hay todo un mucho, mercado de la estafa, mucha ¿no? picaresca además en ese sentido, o Mm. sea, es algo que... Y luego algo que yo veo básico y fundamental, ¿no? Es que los libros necesitan, lo dijo tu editor, Carlos, necesitan respirar. Ujú. O sea, darle, tú tienes a tu criatura, lo has estado gestando, y una vez que ve el mundo, que lo pares, necesitas darle mimos, necesitas dedicarte, ¿no? Y respirar un libro, o sea, yo creo que un mínimo de año y medio se lo debes, pienso, ¿no? O sea, que necesitan tener, no sé, o sea, que todos los procesos, que se vivan todas las fases, todos los procesos, ¿no? No que acabes de publicar y al poco ya otro. Dices, pero si es que no has tenido tiempo, porque además, fijaos lo que absorbe la fase de promoción. O sea, yo me acuerdo cuando iba haciendo, es que no tenía tiempo ni de escribir. O no sé cómo, porque además es eso, que es mucho circo todo, ¿no? O sea, que te metas en un mundo que, Y de como muy favores y cosas de estas que al artístico. final acabas como Es muy forzado o bonito forzada. presentar tu libro y es muy bonito, ¿sabes? Y es muy bonito compartir y es maravilloso, ¿no? Que la gente lea tu libro, sobre todo que la gente lea tu libro. O sea, que te des cuenta que lo ha leído, que no te lo ha comprado por compromiso y lo ha dejado ahí encima. Que eso Mm. son cosas que pasan y se hacen, ¿no? Total, total. Claro, y Sí, lo sí, sí. bonito es que te lean, a veces ni siquiera venderlo. O sea, yo ahora mismo que nunca más está descatalogado porque saqué las dos ediciones y ya dije, pues mira, de momento es que no. A la Ujú. gente yo le regalo el PDF porque lo que quiero es que lo lean. O Claro, sea, que claro. ¿sabes? No me mueve ningún tipo de... Entonces, no sé, o sea, es algo que no, que se me escapa, a mí se me escapa y cada vez se me está Mira, escapando más. aquí en el grupo de Poetas en el Retiro, un saludo para todos y todas de poetas de TVT por ahí. Normalmente siempre queda un poquito como, sé que hay gente que le molesta, cada vez que propone sacar una antología, que les digo que no hace falta, ¿sabes? O sea, aquí cada vez que se juntan 20 poetas o 25, ya se les pasa por la cabeza sacar una antología. O sea, en las antologías que se publican, no las lee ni Dios. O sea, tú ves tu poema, anda, aquí está mi poema, mi nombre. Haces una publicación y la dejas en la estantería del olvido que todos tenemos en casa. No Claro, merece la pena hacer ese esfuerzo, gastar ese dinero, gastar esa... Y no te van a para leer. decir, hemos salido en una antología. Hay compañeros y compañeras que creen que es algo... dirán, joder, este que es un antipático, no hay que hacerlo. No, pues es un poquito por eso. A lo mejor dentro de claro, 5 o pero 6 años lo podemos hacer, pero ahora no le veo es sentido yo que, a eso. pero yo creo que eso también se produce porque ahora antes se publicaban 3 antologías, 4 antologías al año, ¿no? Entonces el sentido de antología tenía sentido, ¿no? Ahora ya no lo tiene, o sea, porque si tienes 20 o en un mes, pues ha perdido ese sentido de seleccionar, de dar a conocer a unos cuantos, porque al final lo que tiene son 150 antologías al año con 1.000 autores, Claro, ¿no? Y si por cada momento y por cada encuentro y por cada estación del año o cada mes o cada evento decidimos hacer una, claro. pierde un poco el sentido y satura, si es que al final es la saturación también, o sea, ya paso ya de comprarme, Sí. Y luego, Económicamente, un palo. eso es sí. otra, ¿no? Que yo no Y sé y al luego final hay muchas veces, el desprestigio que de los autores de autoedición, porque hay gente que se autoedita, o sea, Claro. Sí, que sí. es buenísima y hace libros muy, muy buenos, es la única opción, pero entran dentro de ese global de Mindundis. La palabra que oí yo hace poco, ¿no? Que me pareció feísima y me pareció una falta de respeto, Sí, pero, mucho. las librerías, o sea, lo consideran así, no quieren gente que se autoedite, no quieren libros en depósito de gente que se autoedite. eh,
no sé, es un desprestigio general, ¿no? Porque como todo vale, pues ya está. Y luego también hay editoriales que se venden a lo mejor como editoriales más en el sentido tradicional, pero cuyo funcionamiento sigue siendo el mismo de la autoedición, ¿no? O sea, que te dejan con el culo al aire y punto. Que no hay un Tienes un trabajo con el mínimo de texto. libros, hay un mínimo de libros que a veces eso, porque dices, bueno, si es razonable todavía, ¿no? Pero a veces esos mínimos que ponen, que si no te tienes que hacer tú con ellos, son bastante escandalosos. Más de lo mismo, eso más de lo mismo. Sí, o sea, Claro, puntualizar efectivamente lo que dices tú. O sea, no es que uno esté hablando con tal autopublicación, porque aquí entran otros factores. Hay una vulgarización generalizada de los contenidos en la literatura y claro, si una editorial que se supone seria, un monopolio editorial que se supone serio, como Planeta, le da su supuesto premio a un truño como el que le ha dado, que no me acuerdo ni el título, claro, hay que buscar otros caminos, porque esas editoriales cierto tipo de literatura no la van a publicar, porque existe la censura y hay veces que se tiene que buscar otros caminos. No hablamos de eso, no hablamos de en contra de los autores y las autoras que se autopublican. Es otro tema. Es el tema de que cuando entendíamos el escribir ese momento del día en el que tú te sientas con lo que te ha pasado y tienes la jodida existencia en la punta de los dedos y se te cae la palabra porque en ese momento necesitas escribir, se ha transformado, no, yo escribo lo que sea para que salga mi nombre. Yo escribo por el selfie, que el nuevo selfie es el libro con el nombre de Carlos Crespo y para no publicarlo por redes. Es de ese tema del que estamos hablando, que es un exceso, vulgariza la literatura, revienta el mercado y al final, pues a mí me parece hasta indecente. Es un desprestigio. Sí. Si os parece, vamos leyendo los comentarios Venga, que han dejado. hay bastante, sí. A ver. Yo no me acerco, que estoy pegado aquí al sofá. Cuando me voy me despega con una espátula. Y suena, ¿eh? Nos vamos a otro avance, por ejemplo, para que nos pille más reciente, ¿eh? Por Vale. aquí Pilar dice, Pilar Algarabía García Ay, dice algarabía. que está de acuerdo con lo de las antologías. Por aquí Marisol Santiago dice, una vez probé en una empresa que creí editorial y me equivoqué de manuscrito y les envié el borrador, me dijeron poco menos que iba a ser un clásico. Bueno, es que le mandes lo que mandes, eso está clarísimo. Un clásico en su editorial, de las que ellos publican. Un clásico. Sí, sí. Pilar sigue diciendo que su experiencia no es buena, igual, pero, o sea, igual yo tampoco, pero no se debe jugar con la ilusión de las personas. Eso es muy No, importante. no estamos diciendo que la gente que se autopublica no tenga calidad, ¿eh? O sea, creo que por ahí no van los tiros. Van por es el dejar a un lado luego la calidad por el hecho de autopublicarse, o sea, de tener cada vez nuevos libros, una acumulación, o sea, un escribir por encima casi, así a mano alzada, ¿no? Diciendo, para llenar hojas y hacer otro libro. La Estamos hablando un necesidad poco de producción, ¿no? Porque vivimos eso, en una ¿no? sociedad que Claro, al final tiene claro, que ser productiva de continuo, ¿no? Y entonces claro, ese sí, exceso de producción y de necesidad de voy a bam, 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 y produzco y no paro, se ha trasladado a claro. la Y literatura y eso es hay muchos autores consagrados que tienen un contrato editorial con editoriales importantes que se quejan precisamente de eso, que les marquen plazos para publicar un libro, ¿no? Y que tengan que publicar un libro en año y medio, cada año y medio. Y eso condiciona la creatividad, ¿no? Porque ya totalmente. está escribiendo bajo presión y a veces no puedes porque no es el momento, porque no siempre estamos, ¿no? En condición de escribir o lo que escribimos no nos gusta. Mm. G. Jiménez 33 dice, al final la gente que escribe un buen libro
no le hacen caso por culpa de esta gente a la que a la que le puede el ego y el protagonismo. Es que un poco estamos hablando de eso. Antonio García dice, no he conseguido que mi editor me diga si mi libro es bueno o no, ni te lo va a decir. Iba a decir una. Bueno, Marisol Santiago dice, quizá es la búsqueda del reconocimiento de nuestro entorno. Pero si es que el entorno acaba hasta las narices. Sí, totalmente. Que dice, otra presentación, otra vez, lo que dicen. Si ya lleva 3 en una semana. No sé. Al principio te duele la tripa, pero luego ya no es ni la tripa ya, es que no quiero ir y punto, no. Todo vale por la pasta. Imagino que Antonio está hablando de las editoriales de autoedición, ¿no? De autopublica, sí. No te dicen la verdad sobre si tu libro es bueno o no. No, es que para ellos les da lo mismo Todo. que tu libro sea bueno o no. Lo que quieren es que los publiquen, o sea, eso es lo que quieren. No te dicen tu libro, pues mira, macho, no. Hay que cambiar esto, o esto no vale o no. O te van a decir, Vuelvo a jo, insistir para los por compañeros y favor. las compañeras que estén ahí. O sea, buscad empresas y solicitar un informe editorial serio. O sea, esto no vale que nos lo diga mi amigo, mi amiga, le mando esto a un compañero, porque normalmente te van a decir, joder, lo que has escrito, maravilloso. Claro, No, un profesional serio, que los hay, algunos en privado podemos recomendar, y profesionales serios que si tu libro no vale, te van a decir, oye, mira, o sea, ¿cómo? O sea, te van a hacer un informe detallado con los conceptos literarios, pero vamos, te van a decir que esto no vale. O sea, esto es algo de aficionado que te vale para que tú como aficionado lo disfrutes, pero no te vale para que... Es jodido, pero es así. Una cosa, Eva también es Kahlo, cierto, sí, sí. perdón, no, que iba a decir que hay a veces que también cuando recibimos una crítica No cuesta gusta, asimilarla, ¿no? Porque hay gente que no recibe a lo gusta, mejor una no, crítica de no. una Ahí editorial, te lo oye, esto digo hay yo que que no me tal, gusta. y tú te No me niegas y te gusta. vas a otra en la que te bailen el agua. Entonces, Esto también hay es, que o sea, ser te largan capaces, y si les dices lo que piensas, o sea, lo que hacen es o sea, ya crucificarte. Hay gente que lo claro, que busca es que les digas, joder, puta madre, tío, Sí. esto está genial, uf, eres una máquina. Y si no les eso es, dices eso, se frustran se y vuelven la toman otra. contigo, ¿sabes? Y dices, o Mm. sea, ¿qué quieres? Pero es que lo ves constantemente, o sea, yo siempre digo una frase que también vale para esto. El amigo de todos no es amigo de nadie. Eso que lo tenga en cuenta la gente. Y el que te dice, "Oh, tu libro es buenísimo, tu libro es buenísimo, tu libro es buenísimo, tú eres maravilloso". O sea, todo el mundo no es buenísimo ni todo el mundo es maravilloso. Las personas que ves que van por ese camino, algo está fallando ahí. ¿Por qué no? Porque el talento en cualquier rama del arte aparece con cuentagotas. Es Eva, tan cierto como la vida. Eva Calo nos dice que exacto, ¿no? Que ese todo vale funciona en detrimento de la literatura, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, que es un poco el concepto de esta apertura del melón. Pilar dice, yo no puedo leer tanto como me llega. Es que es Es imposible, así. es que es Tiene toda la imposible. razón. Antonio dice que su experiencia con Círculo Rojo no fue buena. Es que es un servicio editorial, es lo que ha dicho Carlos. O sea, el problema es cómo lo venden. Ese es el problema. Que juegan con la ilusión, que te hacen creer lo que no es, que te dicen. Claro, es que además todo es muy ambiguo, empezando por los contratos, ¿no? Son y entonces llega un momento que te hacen creer que lo que tienes entre manos se va a vender solo, prácticamente, y sino que vayan a estar ellos ahí para ayudarte a venderlo, cuando es mentira, ¿no? Que se van a olvidar de ti en el momento que te han entregado los libros. Vale, por aquí dice G. Jiménez 33, dice la verdad es que ir a la biblioteca de Quintana Dueñas es sentirte en casa, y eso lo hace posible Guillermo y todo lo que hace es gracias al equipo maravilloso que hay detrás. Mil gracias. Bueno,
Aquí el factor humano. Qué maravilla escuchar esto, decía Eva cuando estaba escuchando a Guillermo. Antonio, hoy tenemos muchos comentarios, ¿eh? Hoy Qué está esto bien, guay. qué bien. Antonio dice, un bibliotecario así haría falta en la biblioteca de mi barrio. El mío es un funcionario más. Solo implicación humana. Algarabía, Pilar dice, esa biblioteca tiene duende. Y también dice, anda, el interesante bibliotecario chisposamente intenso. Es que así lo llamo. Si hubiese sido Carlos, pensaría que quería pasar la aspiradora. Esto no sé a qué viene ahora mismo. Claro, Imagino que está... porque cuando se conectó Guillermo se veía como ¡Ah! una esquina, claro, Claro, y que había no como un me- palo. Sí, sí. Y luego ya La me aspiradora comentaron está cenando ahora mismo. Déjala tranquila que está cenando. no está de servicio, ¿no? Ahora no le toca. No está de servicio. Y con respecto a los poemas que hemos tratado, Antonio dice, creo que para entender los poemas de estos poetas tendré que leerlos varias veces. Y ya no solo leerlos varias veces, sino lo que ha hecho Carlos, ¿no? Contextualizarte, ¿no? Claro. Con el poema. Y bueno, ya por aquí son saludos desde Dallas, desde México. Bueno, yo creo que más o menos ya tenemos que poner. Mi Mira, hijo Javi, también ha comentado, ¿eh? sí, a ver dónde está. ¿Al principio o al No sé, final? estaba por ahí su cuenta que le he visto. A ver, no la quiero decir, pero bueno, que ha dicho algún comentario. Me dijo, no te voy a hacer ni caso, pero voy a escribir algo. Así que, poquito a poco, vamos avanzando. Qué bueno, pero Bueno, pues maravilloso ahí que está. esté ¿Y ahí. no lo he leído? No lo he No, leído, Javi. pero no Javi pasa Costa, nada, no te enhorabuena preocupes. a los dos por el programa. Yo a mi hija sí que la he visto que ha entrado, pero no ha dicho nada. Nada, hay que obligarles a decir algo, aunque no nos hagan caso. Sí, estoy Bueno, aquí buscando, pero vamos, seguro que habrá saludado por aquí. sí, alguna Tenemos cosilla. una cocina. Qué interesante hay por aquí. O sea, que parece que la gente además Qué ha alegría. participado y joda gusto, ¿no? Da Sí, gusto que sea, que estén ahí puestos. Pues nada, empezad a Guadalupe Cisneros, era la que saludaba desde Dallas. claro. Ay, panero, pone. Bueno, pues nos vamos poquito a poco despidiendo. Es que sabes Sí. lo que pasa, que en cuanto dejo el dedo me vuelve al final y seguro que me dejo aquí gente, pero no puedo verlos todos. Nada, nos vamos despidiendo. ¿Qué, qué les decimos a toda esta gente que nos ha visto y que nos verá? Pues que gracias por, que gracias a vosotros dos, como siempre decimos, no somos muy redundantes, pero es que de verdad me siento muy a gusto cuando hacemos esto y me siento muy bien. Y gracias a todos los que compartís este ratito y bueno, a ver cuándo hacemos la próxima. Sí, sí. Vamos a ver si podemos buscar por ahí un huequito. Y ojalá pudiéramos hacer alguna antes de que finalice el año, ¿no? Así como despedida. Sí, ahora en diciembre, a ver si cuadramos alguna fechita y sí, sería muy, muy interesante. A ver qué se Eso, nos ocurre. Hay que hacer algo pues, especial. Sí, Ya hemos comentado de hacer algo especial, a ver si técnicamente es posible y a ver si podemos hacer algo especial. Con la gente que nos escucha, hacerles partícipes de... La gente que lleva este camino hecho con nosotros, a ver si podemos hacer partícipes de alguna forma en el próximo programa. Ya lo hablamos. mm, hay que ir dándole vueltas, ¿verdad? Pues sí, nada, Y ti. nos despedimos, ¿eh? Hasta la próxima. Jo, la verdad es que es un gustazo, ¿eh? Nos podríamos tirar aquí hasta, bueno, Sí, hasta tener que de hecho pasar otra vez las nosotros seguimos 3 de la aquí hasta el mes mañana. que viene hablando. Aunque no nos veáis, no tenemos vida. En realidad nosotros somos así, estamos aquí Vivimos aquí sentados en todo el nuestro día. cuadradito. Vivimos en nuestra ventanita, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, Pues chicos, nada, oye, que un muchísimas besito. gracias a vosotras. Si os quiere, y muchas gracias Gracias. a la gente que nos lee, nos acompaña y nos aguanta. Adiós. Eso. Hasta la Chao, próxima. muchas gracias a todos. Adiós. Chao, Adiós. chao, chao.